Hola, hola mis preciosas, bienvenidas a nuestro espacio Vivamos con Emuná. Un nuevo tema, una nueva porción de este precioso libro que comenzamos a compartir, que dice: el secreto de ser el querido de Dios es ceder. En esta oportunidad, el rabino Salomón Mishan nos cuenta una preciosa historia, o nos recuerda algunos eventos importantes que ocurrieron en la Torá y que nos ayudan a aprender el valor, la importancia de ceder. La gran acción que hizo Rachel Imeno, una de nuestras matriarcas. La gran acción que hizo Rachel Imeno, nuestra preciosa, una de nuestras matriarcas, nos enseña mucho nos enseña mucho con sus actitudes de ceder. Encontramos en la Torá la increíble historia de Rachel y su hermana Lea. ¿La han escuchado? ¿Han leído alguna vez sobre esto? Donde se nos enseña la grandeza de ceder en una situación. Mire qué tremendo. Esto no fue cualquier evento. No fue que como la vez pasada me conseguí una monedita, bueno, es tuya, es mía. No, toma, es tuya. O toma estos 2,000 pesos más. No. Esto fue el ceder de Rachel, marcó la historia de todo el pueblo de Israel. Está escrito en la Torá: y Hashem se acordó de Rachel, y Hashem la escuchó y abrió su vientre. Rashi nos dice: y Hashem se acordó de que ella había entregado esos signos, esos símbolos que había cuadrado con Jacob para cuando se iban a casar. Se los cedió a su hermana Lea. El significado de esto es que cuando Jacob y Raquel estaban a punto de casarse, se pusieron señales entre ellos para garantizar que fuera Rachel la que se casara con Jacob y no con otra mujer. Jacob podía verificar que ella era realmente Rachel y no otra mujer. Debido a esas señales entre ellos dos, a fin de que no hubieran cambios, ¿ok? Se hicieron esas señales ellos dos. Pero Rachel quería ceder ante Lea y quería que Jacob se casara con ella, puesto que, según la costumbre, primero se casaba la mayor que la menor. Y en esta oportunidad, Rachel era la menor y se iba a casar antes que su hermana. Así que le da a ella las señales para que cuando Lea no fuera avergonzada y deshonrada al casarse con Jacob. Vemos aquí la gran acción de Rachel al entregar, al ceder las señales a su hermana Lea para no avergonzada. Qué tremendo, ¿no? Ahora veamos, dice el rabino Salomón Mishan acá en su libro, que Lea también cedió. Lea cedió y salió ganando. ¿Cómo así? Uno de los mayores impedimentos para poder perdonar y ceder es sentirse derrotado y débil. Vuelvo a leer. Uno de los mayores impedimentos para poder perdonar y ceder es sentirse derrotado y débil. Muchos individuos, dice el rabino acá, sienten que al ceder están permitiendo que el otro se salga con la suya y están perdiendo la partida. Para conocer el enfoque correcto sobre cómo actuar en este tipo de situaciones, nos centramos en esta historia de Jacob, nuestro patriarca, y sus esposas. Jacob tuvo 4 esposas, de las cuales sabía por inspiración divina que tendría las 12 tribus, o que se formarían las 12 tribus futuras, las tribus de Israel. Cada una de ellas ansiaba lograr la mayor cantidad de hijos para tener mayor participación en la formación del pueblo de Israel. Después de un tiempo, Lea, la primera esposa de Jacob, contaba con 6 hijos.
Rachel, su hermana menor, no podía tener hijo. Bilha, una de las sirvientas, o la sirvienta de Rachel, tenía 2, y Zilpa tenía 2 hijos. Entonces, en ese momento, todas sabían que solo quedaban por nacer 2 hijos más. Y Lea queda embarazada de un niño. Al saber que si daba a luz un varón, solo quedaría una tribu para su hermana Rachel. Entonces, siendo la esposa que menos tendría hijos, Lea decidió rezar y pedirle a Kadosh Baruj Hu para cambiar el sexo de su bebé y diera a luz una niña y no un varón, para dar así la oportunidad a su hermana de tener 2 tribus también. Cuentan los escritos que Dios escuchó sus rezos y después de unos meses nació una niña a la que nombraron Dina. Pero pongan atención porque ahora les voy a contar, el rabino sigue contando aquí una historia muy preciosa que aparte que nos ilustra, nos permite ver lo tremendo de estas 2 mujeres. Una cede al cederle su esposo y los símbolos que ellos habían acordado para que su hermana no fuera avergonzada. Y ahora en esta oportunidad Lea le pide al Creador y le dice: por favor, no me des otro hijo, dame una hembra, porque mi hermana va a quedar menos que la sirvienta. Entonces dice así: después de un tiempo, Rachel quedó embarazada y tuvo 2 hijos de Jacob, completándose así el nacimiento de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, de los cuales se formó el pueblo de Israel. Aparentemente, uno podría pensar que Lea, al ceder a su 7º hijo, perdió el mérito de ser madre de toda la tribu de Israel. Pero al analizar los acontecimientos nos damos cuenta que era lo contrario. La Torá nos cuenta, y aquí es donde quiero que presten atención, que en una ocasión salió a caminar Dina, la última hija de Lea, y fue vista por un habitante de la tierra de Sham llamado Shechem, quien al verla inmediatamente la deseó, la secuestró y la violó. Shimón y Leví, quien eran hermanos de Dina, fueron a rescatarla y los mataron a todos los habitantes de esa ciudad, quienes habían sido cómplices de Shechem para apoyarlo en el crimen cometido. Pero al regresar Dina, entendieron que había quedado embarazada de esa situación. Dice entonces así: llegado un tiempo, Dina dio a luz a una niña, la cual llamaron Asenat. Pero la familia de Jacob decidió que no quería que aquella niña se conviviera con ellos. Entonces la mandaron a Egipto. En aquel país vivía un ministro llamado Faraón, llamado Potifar. Él y su esposa ansiaban tener una familia, pero no lo habían logrado debido a que ella era estéril, su esposa. Cuando vieron a esa niña sola y desamparada, decidieron adoptarla. ¿Quién era? La hija de Dina. Muchos años después, José, el hijo de Rachel, fue vendido por sus hermanos, que también deben haber leído esta historia o escuchado sobre ella, en una caravana de viajeros, y terminó siendo vendido como esclavo a Egipto. ¿A quién? A Potifar, el ministro de Egipto. Después de algunos años, José y Asena contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos llamados Menashe y Efraín. Cuando Jacob bajó a Egipto a reencontrarse con su hijo José, él dijo que sus hijos serían considerados como los suyos y se les consideraría como tribus de Israel. Entonces Efraín y Menashe, quienes eran hijos de Senat, ¿cierto? De Asenat, era hijo de Asenat, nietos de Dina. Tenían los mismos privilegios que los demás hijos de Jacob.
y en el futuro se dieron a sus descendientes parte de la tierra de Israel como las demás tribus. Esto nos enseña, dice el rabino acá en su libro, que cuando una persona cede, nunca pierde. Lea cedió ante su hermana una tribu de Israel y Dios le pagó con creces al darle 2 tribus por medio de su hija Dina, que eran entonces Efraín y Menashe. Aprender a dejar las cosas. Dice el rabino Menahem Mansha, dijo uno de sus discípulos, qué lástima que las personas no conozcan la dulzura del perdón. Toda mi vida he perdonado y te aseguro que nunca salí perdiendo. Para explicarle cómo aprendió aquella tan simple pero efectiva regla, le relata un hecho de su juventud antes de su casamiento. Resulta que él estaba invitado a comer Shabbat en la casa de Sabat de Slavotka. Luego de la cena, la Rabaní, la esposa del rabino, sirvió de postre una mermelada. El joven la probó, se asustó al comerla. Estaba tan amarga que era casi imposible de comerla. El Saba de Slavotka le preguntó, ¿por qué no comes postre? Pero el joven, por vergüenza, no respondió. Entonces el rabino, con cara de comprender qué pensaba, déjalo, le dijo, déjalo, yo comeré mi postre y luego el tuyo. Quiero que sepas, le dice el rabino, que llevo comiendo esta comida que tú crees amarga más de 40 años y nunca me he quejado. Ahora que estás por casarte, debes aprender que la base de la armonía en el matrimonio es saber dejar pasar y perdonar a tu cónyuge. ¿Qué tal? ¿Qué tal estas historias? Preciosas historias que nos llevan a reflexionar, nos llevan a pensar en muchos eventos en los que de verdad lo más importante es el shalom o la paz y que nos ayudan a ceder. Que el ceder nos ayuda a tener shalom, paz. Que el ceder nos ayuda a mantener una armonía en nuestras relaciones interpersonales, nuestro hogar, nuestra comunidad. Quiera el creador del universo que de verdad podamos aprender estos conceptos tan básicos, tan sencillos, pero que muchas veces se nos hace muy difícil. Así que, mis preciosas amigas, espero que les haya gustado. Pido al creador que me dé la fortaleza para seguir compartiéndoles a ustedes estas preciosas palabras que sé que son de mucha ayuda. Gracias por estar conmigo en este espacio, gracias por compartirlo y recuerda que compartir emuná es dar vida.